Conservadores, derechistas, izquierdistas, progresistas, neotradicionalistas. Esto no es otra cosa que términos mundanos, es decir, términos usados en las filosofías políticas, y con esto han politizado la Iglesia, para socavar divisiones, polarizando la gran masa católica que acude a la Iglesia pero que tiene poco o nulo conocimiento del Evangelio. Han zanjado un abismo entre los fieles, y esto no es otra cosa que obra de ese demonio que señaló Jesús a Pedro cuando le dijo: piensas como los hombres. La pregunta que deberíamos formularnos es: si esto no tiene el tufillo de los antiguos fariseos, donde lo que menos importaba era Dios, con tal de separarse bandos que les sirvieran a sus fines de poder político, porque la discusión con Roma no era por doctrina, sino por hegemonías de poder. ¿Están todos estos grupos separatistas haciendo el oficio de Satanás? Quédese, no cambie de canal, los detalles a continuación desde la fe. Buenas tardes para todos. Vamos a hablar sobre el primado de Pedro. Tomaremos del Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 34, que nos habla de un punto bien interesante sobre el apóstol Pedro, cuando el Señor se refiere a él en estas palabras: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Pero él le dijo: te digo, Pedro, no cantará hoy el gallo antes que hayas negado 3 veces que me conoces. Generalmente, cuando hablamos del primado de Pedro, siempre nos vamos a Mateo 16. Es cuando el Señor dice: Pedro, piedra, sobre ti edificaré mi iglesia. Vamos a tratar este tema hoy desde un ángulo un poco diferente. ¿Por qué diferente? Hagámonos una pregunta hoy. ¿Por qué Pedro y no Juan? En la Escritura se habla de Juan como el discípulo amado, como el más jovencito entre todos, no por eso el más inexperto, sino el más espiritual, el más cercano al corazón de Jesús por su pureza, y un muchacho que tenía unas verdaderas posibilidades de haber sido quien tuviera el primado de la iglesia, o sea, obtuviera lo que Pedro. Es más, Juan estuvo con Jesús hasta el último momento al pie de la cruz junto con las Marías y María, la madre de Jesús. No podemos pensar que Juan no pudiera tener esa característica, esas cualidades para poder dirigir la iglesia. Sí las tenía, pero ¿por qué Pedro y no Juan? Aquí está la pregunta. En la palabra que leímos dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido el poder cribaros como el trigo. Jesús nos hace una comparación con lo natural nuestro, con algo que podamos entender. Cribar el trigo es tomar las espigas y azotarlas para que caigan los granos de trigo, salgan los granos de trigo de la espiga. Por eso es lo que se llama cribar el trigo. Luego le está diciendo a Pedro que Satanás le ha pedido ¿a quién? A Dios. ¿Qué le pidió? Poder. ¿Poder para qué? Para sacudir a Pedro. Y si sacude a Pedro, por ende sacude toda la iglesia. Esto es interesante de ver por esta razón, porque Jesús no dice: yo le voy a impedir a Satanás, o Dios el Padre le va a impedir a Satanás cribaros, hacer esto, sino dice que Él ha rogado por Pedro. O sea, Jesús no impide que Satanás sacuda a Pedro y con él a la iglesia, sino que ruega por Pedro. Dice: he rogado por ti, por Pedro, que es el que está a la cabeza, para que tu fe no desfallezca. O sea que a pesar de lo fuerte y de la embestida tan dura que implicaría
la petición de Satanás de cribar a Pedro, de sacudirlo, su fe no desfallezca. Cuando tú hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. O sea, que la fe de él restituya, restablezca y refuerce la fe de los hermanos. Eso es confirmar a los hermanos. Entonces Pedro le contesta: Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta donde sea. Y el Señor es cuando le dice: no cantará el gallo hasta que tú hayas negado conocerme 3 veces. Aquí nos encontramos de frente con la humanidad de Pedro y con la razón por la cual Jesús escoge a Pedro. Pedro era el malgeniado, el de las salidas bruscas, el que era el impetuoso, el que desenfunda la espada y le corta de un solo tajo la oreja al soldado, pero que unas horas después está negando a Jesús delante de una mujer y luego huye. Cuando tú hayas regresado, hayas vuelto, confirma a tus hermanos, porque huyó. Jesús sabía que iba a huir. Además era necesario que huyera, porque es que hay una cuestión de que es que la cobardía de Pedro, ¿no? Eso lo podemos decir nosotros ahora, en este siglo. Pero póngase en la ropa de Pedro, en los zapatos de Pedro en aquel momento. Si Pedro no huye, y si Pedro y los apóstoles también, y si el Señor no interviene restituyendo la oreja del soldado, era muy probable que Pedro hubiese muerto bajo el filo de la espada de los soldados del Sanedrín. De manera que era una forma de preservarlos. O pregúntense por qué Lázaro de Betania no subió a la Pascua. La Escritura no nos lo dice, pero posiblemente fueron a parar a casa de Lázaro. Pero volvamos nuevamente al ímpetu de Pedro. Pedro, con toda esa fuerza que tenía ese hombre, un hombre recio y pescador, pregunta al Señor un día: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero cuando el Señor les pregunta a ellos: ¿y ustedes, qué dicen que soy yo? Pedro se adelanta y dice: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. El Señor le responde: eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino que ha sido revelado de lo alto, o sea, el Espíritu de Dios. Momentos después el Señor comienza a hablar de su pasión. Pedro no entiende y entra a reprenderlo. Y es cuando el Señor le dice: apártate, Satanás, piensas como los hombres. No quiere decir que Pedro sea Satanás, ni que Jesús haya visto a Satanás en él. Te acababa de decir: lo que has recibido lo has recibido de lo alto. Luego lo confirma como el primado de la iglesia: Pedro, piedra, sobre ti edificaré mi iglesia. Pero momentos después Pedro entra en ese ímpetu de su humanidad. Por eso le dice el Señor, para frenarle ese arrojo, le dice: apártate, Satanás, piensas como los hombres. El pensamiento, la razón humana, la que es incapaz de poder entender lo que viene de lo alto. Si nosotros no dejamos ese paso, esa imperiosa necesidad de dejar al Espíritu de Dios obrar en nosotros, no vamos a entender jamás lo que Dios quiere decirnos ni cuál es su voluntad, porque el ímpetu del espíritu humano, de nuestra razón natural, lo impide. Luego lo está confirmando como el primado de la iglesia cuando le dice: Pedro, piedra, sobre ti edificaré mi iglesia. Pedro viene a constituirse en la base, en el simiente de la iglesia, que iba a ser edificada, porque ese edificaré no dijo fundaré, sino edificaré. Entonces le habla de edificación, una edificación que se hará en futuro. Por eso el edificaré está con tilde en la E al final. Esa zapata, ese cimiento que necesitaba la iglesia es la solidez del sacerdocio apostólico. Luego, sobre ese cimiento comienza a edificarse la iglesia, y todos somos parte, las diferentes comunidades y carismas de la iglesia, todos somos parte, somos ladrillos de ese edificio espiritual. Y la cabeza, la piedra angular, la cúspide, el ángulo de la iglesia es Cristo, la Santa Eucaristía. ¿Qué quiere decir? Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. También dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y le da poder para atar y desatar.
lo que ates en la tierra, en el cielo quedará atado, lo que desates en la tierra, en el cielo quedará desatado. Pero aquí hay algo muy interesante. Él le dice: a ti te daré las llaves. La mayordomía, digámoslo así, de la hacienda que es la iglesia. Él se va a ausentar y nombra un mayordomo, alguien que cuide. Y esa mayordomía implica servicio. O sea, Pedro se constituye prácticamente en el portero, pero que tiene autoridad. Luego, esa autoridad la ejerce en ese primado y la vemos nosotros en muchos aspectos. En los Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés, quien se levante y da el primer discurso público, ya digamos en el inicio, cuando arranca la iglesia, que es con la venida del Espíritu Santo, lo hace Pedro. Cuando Pablo y Bernabé tienen disensos con los judíos recién convertidos, van a Roma a hablar con Pedro, para que Pedro zanje la discusión. Y cuando salen corriendo Juan y Pedro a la tumba de Jesús, Juan llega primero, pero se detiene a la entrada y espera a que Pedro, que venía después, que era pues el mayor que él, entre primero. No llega Juan y entra, sino espera a que Pedro entre. Eso es el reconocimiento de la autoridad que tenía Pedro, muy a pesar de que hubiese negado a Cristo. Pero volvemos otra vez al punto: ¿por qué Juan y no Pedro? Porque Pedro se asemeja más a nosotros en la debilidad que Juan. Alcanzar la estatura de Juan el apóstol no es una tarea sencilla para el cristiano común y corriente como nosotros. Pero poder ver el esfuerzo de Pedro y todo lo que sucedió en él para llegar hasta donde llegó, entonces sí nos puede animar. Por eso el Señor le dice también a Pedro: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Vuelve y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. ¿Qué quiere decir esto? Primero, el Señor está sanando en Pedro, en su corazón, en el corazón herido de Pedro, las 3 negaciones que había hecho. Pero ante todo, cuando le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos, y se lo dice 3 veces, le está diciendo también: Pedro, cuando pienses tomar el látigo en tus manos o desenvainar la espada contra uno de tus hermanos, acuérdate de este momento, de tu propia debilidad. Entonces haría de Pedro el Señor un pastor. De lo contrario, podría ser un lobo. Y ese es uno de los peligros grandes que tenemos todos los servidores de Dios. Entonces, en todo este carácter de Pedro, de cómo el Señor es pedagogo en la iglesia, cómo les va enseñando a los apóstoles, cuando se instituye la Eucaristía y el sacerdocio el día de la última cena, ¿qué hace el Señor ahí en ese momento? Se levanta, se ciñe un delantal y toma una toalla y una ponchera de agua y se dispone a lavar los pies de los apóstoles. Y al primero que se los va a lavar es a Pedro. ¿Y qué dice Pedro? Señor, yo no permito que tú hagas esto. ¿Por qué lo dice? Porque Pedro, siendo judío, sabía que lavar los pies era el trabajo del sirviente, del esclavo. Pongan cuidado a esto. Dios visita la tienda de Abraham y Abraham le pasa la ponchera y la toalla para que Dios se lave los pies, no se los lava. Cuando llegaba un visitante a la casa de un judío, el dueño de la casa le lavaba las manos como una señal de cortesía y de bienvenida, pero los pies no se los lavaba el dueño, se los lavaba el esclavo. Luego, esa acción fue la que hizo que Pedro reaccionara, que cuando el Señor le dice: si no te lavo, no tienes parte conmigo, entonces Pedro ya exagera, le dice que lo lave desde la cabeza hasta los pies. Pero de eso se trataba. El ejemplo que Jesús estaba poniendo en Pedro, comenzando por Pedro, y todos los demás ahí presentes, porque en ese momento, en el momento del cenáculo de la última cena, no estaba sino Jesús y los 12 apóstoles, nadie más. Diferente de Pentecostés, que había más de 130 personas, pero allí estaba solamente Jesús y los 12 apóstoles, que era la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio ministerial.
con un encargo específico, especial y contundente. Ustedes serán servidores. El mayor entre ustedes será el último, el servidor de todos. Ustedes se ceñirán la toalla y como esclavos lavarán los pies de las ovejas del Señor. Ese es el deber del primado de Pedro. Pensemos aquí en algo más. En este último tiempo, con el auge de esto, de las redes sociales y todo esto, se ha elevado hasta los extremos la discusión en torno al primado de Pedro, entre ellos lo referente al fracaso de la cruz, lo referente al sínodo de la Amazonía y otras tantas cositas que hay que han sido usadas para levantar toda esta polvareda. Pero refirámonos a un punto en específico aquí. El Papa puede equivocarse porque es un hombre. El Papa puede pecar porque es un hombre. El Papa puede decir alguna cosa salida un poquito de tono porque es un hombre. El Papa es un hombre. El Papa no es Dios. El Papa solamente es infalible en fe y moral, o sea, ex cátedra, cuando es el Espíritu Santo quien le está revelando la doctrina. De resto es un hombre como cualquiera de nosotros, con sus opiniones, con sus actitudes. Luego, nosotros nos debemos en sujeción al Papa, en obediencia al Papa. El principio del protestantismo está en la contestación al Papa, a la autoridad de la Iglesia y a lo que representa la autoridad de la Iglesia. Eso fue lo que sucedió con Lutero, lo que no sucedió con Francisco de Asís. Me explico. Lutero tenía posiblemente razón en muchas de sus tesis, de lo que él estaba proponiendo y lo que le parecía incorrecto, pero la forma no era fracturar la Iglesia y retirarse de la Iglesia, sino enfrentar el debate. Camino de las cruzadas, Francisco escucha la voz de Dios que le dice: Francisco, ¿a quién sirves tú? ¿Al siervo o al amo? ¿Quién era el amo? Dios. ¿Quién era el siervo? El Papa. ¿Qué Papa estaba entonces? El gran Inocencio III, casi un emperador de la tierra. La Iglesia tenía ejército. Francisco iba entre ellos y de ahí se devolvió. Cuando Francisco llega a los pies de la Iglesia, llega a pedir permiso para vivir el Evangelio al pie de la letra como lo vivió nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a quién se lo está pidiendo? A la Iglesia. Él no entró irrumpiendo a codazos y dijo: yo no sé qué van a hacer ustedes, ni qué piensan ustedes, ni me interesa. Yo voy a vivir el Evangelio al pie de la letra como lo vivió el Señor Jesucristo. Punto. No. Fue a los pies de la Iglesia, a los pies del Papa, pedir permiso para vivir el Evangelio al pie de la letra. Hay muchas cosas que tratar del Papa Francisco, pero entre tanto, de corazón, hermanos, si sentimos la tentación de hacer una crítica o de seguir a los que critican con pugnacidad al Papa, y muchas veces mentira, pidamos a Dios, al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen María que frene esos ímpetus en nosotros, porque el Papa que tenemos es un pastor y el Papa que tenemos es elegido por Dios. Decir lo contrario es negar la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia. Lo eligen por votación. Entonces muchos dicen: no, esto es como un casting, ¿no? Algo así como los papables, un concurso. No. Así como se eligió a Matías para reemplazar a Judas entre los 12 apóstoles, ¿qué hicieron los apóstoles en ese entonces? Lo echaron a las suertes para que el Espíritu Santo eligiera quién de los dos que estaban propuestos iba a ser el siguiente apóstol. Asimismo, en el cónclave los obispos hacen otro tanto. Lo pueden tener ellos en su mente, votan obviamente por el que ellos creen que puede ser elegido, pero finalmente es el Espíritu Santo el que mueve esa elección, el que pone el Papa. ¿Dónde está la Iglesia de Jesucristo? Donde está Pedro y donde está la Santísima Virgen María. Jesús es la piedra angular, la que los arquitectos desecharon es la Santa Eucaristía. Ahí es el faro que tenemos nosotros. Y para concluir, hermanos, Jesús dice a Pedro: Satanás ha pedido cribaros como al trigo. Sacudir a Pedro para con esto sacudir toda la Iglesia. Cuando nosotros nos prestamos para cribar a Pedro, para llamar al Papa hereje,
anticristo, blasfemo, estamos al servicio de Satanás, haciendo el trabajo que él pidió y que Dios le permitió sobre Pedro. Cuando el Señor le dice a Pedro, apártate, Satanás le está hablando de la razón humana, de la que no entiende la obra de Dios. Cuando él habla de su pasión, Pedro no entiende la obra de Dios. Entonces le dice, apártate, Satanás, me eres tropiezo, piensas como los hombres. Y ese pensamiento de los hombres, ese pensamiento humano, pretende impedir la obra de Dios porque no la entiende. Entonces nos parece todo confuso. Cuando estemos en confusión, oremos, porque el Señor no le dijo a Pedro, yo voy a impedir que Satanás te sacuda. El Señor le dijo a Pedro, y he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y cuando hayas vuelto, confirmes a tus hermanos. Es lo que hace el Papa, confirmarnos a nosotros en la fe, porque Él es la cabeza de la Iglesia, la cabeza visible de la Iglesia, del sacerdocio apostólico. Base, zapata, cimiento, pero el encargado, el mayordomo, a quien el Señor le dejó por encargo el cuidar de sus ovejas. Apacienta mis ovejas. Si nosotros nos prestamos, junto con los protestantes, con toda su cantidad de congregaciones, porque de iglesia no hay sino una, porque el Señor dijo, una sola es la iglesia, una sola es la fe y un solo es el bautismo. Entonces nos estamos prestando a la obra de Satanás. Y el Señor podría decirnos a nosotros, en este caso, igual que se lo dijo a Pedro, apártate, Satanás, de mi vista, porque me eres tropiezo. Es tropiezo de la iglesia, sí, es tropiezo de todos los fieles. Reflexionemos sobre esto, hermanos. Podemos disentir de lo que diga o haga el Papa, sí. Podemos pensar un poquito diferente, podemos tener una opinión distinta, pero si entramos en ese carrusel de odio contra el Papa, de persecución contra el Papa, de difamación contra el Papa, contra la obra de Dios en el Papa, entonces nos estamos prestando al juego y al trabajo de Satanás. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de poder compartir con ustedes, de estar en este rato con ustedes, y que Dios les bendiga a todos. Si le ha gustado esta reflexión, no olvide compartirla con sus familiares y amigos, suscribirse a mi canal y dejarme un comentario. Muchísimas gracias.